Hola, ¿qué tal querido amigo? Es un placer encontrarme contigo nuevamente para seguir compartiendo este espacio de reflexión. Estamos hablando de diferentes temas que tienen que ver con nuestra salud, con la salud de nuestra mente, con la forma en que nuestra mente se va desarrollando desde la gestación, pasando por los primeros años de nuestra infancia y cómo diferentes cosas nos van afectando a lo largo de la vida. Hoy quiero hablar contigo de un tema que seguramente te puede resultar interesante, que tiene que ver con la ira, tiene que ver con la rabia. Pero antes quiero leer un pasaje de la Biblia porque esto nos va a ayudar a contextualizarnos un poco. En el Salmo 37, en el versículo 8, encontramos que la Biblia dice: desecha la ira y el enojo. No te alteres, que eso empeora las cosas. Y un poco más adelante nosotros podemos encontrar que la misma escritura nos dice en el libro de Proverbios, también en el capítulo 11, versículo 23, dice: los justos solo abrigan buenos deseos. La esperanza de los impíos es el enojo. ¿Sabes que estos pasajes nos dan a entender que nosotros no debiéramos tener ira, no debiéramos tener enojo? O como el texto que hemos leído de Salmos, ¿no? Desecha la ira y el enojo. El enojo, la ira, son cosas de personas que no tienen una buena relación con Dios, de personas que no son creyentes. Ahora, déjame decirte que aquí hay un problema de interpretación. El texto no nos está diciendo en realidad que no hay que tener ira o no hay que tener enojo, sino que más bien apunta a cómo debiéramos gestionar esa ira o ese enojo. Porque en el texto de Salmo que hemos leído, luego que dice desecha la ira y el enojo, dice: no te alteres, que eso empeora las cosas. O sea, la ira y el enojo pueden existir, pero debo gestionarlos de una manera que no me altere, porque la gestión equivocada de la ira o el enojo puede hacer que las cosas empeoren. Así que ahí está el tema. Mira, nosotros debiéramos entender que la ira u otros deseos nuestros, otras inclinaciones, otras pasiones nuestras, forman parte de nosotros. De hecho, la ira forma parte de eso que podríamos llamar ese paquete de instintos de supervivencia, como el de huida, que nos ayuda a poder sobrevivir en el mundo en el que nosotros vivimos. Nosotros hemos sido creados para vivir, para existir. Entonces, a la vez que hemos sido creados para vivir, para existir, estamos dotados con unas herramientas que nos llevan a luchar por existir, a esforzarnos por existir. Eso ocurre con el instinto de huida o también con la ira. La ira forma parte de nosotros. La ira se expresa cuando nosotros de alguna manera somos heridos o somos maltratados, pero es un mecanismo de defensa también. Ahora, el problema no estaría entonces en la ira, sino en cómo nosotros gestionamos la ira. Muchas veces se nos ha enseñado que debemos reprimir la ira, que no debemos dejar que esa ira se manifieste de ninguna manera, porque si se manifiesta la ira, entonces nosotros somos malos cristianos. Ahora, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que la ira existe. De hecho, hemos leído hace algún tiempo un texto de la carta a los Efesios, en el capítulo 4, donde el apóstol Pablo dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. El airarnos, el enojarnos, la ira, es parte de nuestra realidad. Pero lo que no debemos hacer es dejar que eso de alguna manera se transforme en una pasión que no la podamos controlar, que nos daña a nosotros y daña a los demás. Pasa exactamente lo mismo con el deseo sexual. El deseo sexual es parte de la naturaleza humana. Dios puso el deseo sexual en nosotros. El tema es que nosotros podemos expresar la sexualidad de una manera desenfrenada, descontrolada, yo me atrevería a decir patológica, o podemos saber que esa sexualidad se puede expresar de una manera que traiga felicidad a mi vida y felicidad también a otros. Eso ocurre con la ira. Ahora, ¿por qué la ira puede transformarse en algo patológico? ¿Por qué la ira puede transformarse en algo que sea un problema? Mira, cuando nosotros somos pequeños, somos bebés, nosotros expresamos nuestras necesidades a través del llanto, por ejemplo. Un niño que tiene hambre llora, un niño que necesita que lo cambien llora, un niño que necesita que lo atiendan llora, no sabe hacerlo de otra manera.
Incluso en los primeros años de la vida, el llanto y una rabieta y una pataleta son las expresiones que tiene un niño para expresar que necesita o le gusta algo. Pero supongamos que el niño está llorando porque tiene hambre. Si el niño en ese momento no es atendido, eso le produce enojo, le produce ira, porque él no está atendido. O sea, dejar llorar a un niño porque él expresa una necesidad, creyendo que ya se va a cansar, lo que hace es frustrar a ese niño. Y esa acumulación de frustración, de enojo, lo va a afectar a lo largo de su vida. Cuando nosotros de pequeños hemos sido frustrados porque no se atendieron nuestras necesidades y eso nos enojó y nos hemos guardado ese enojo, eso nos afecta. Hemos llegado a creer muchas veces que si reprimimos el enojo vamos a ser aceptados, porque nuestros padres nos dieron el mensaje de si estás enojado no te atiendo, cuando lo que debieran haber hecho es acercarse a nosotros, calmarnos, ayudarnos a atender esa necesidad, serenarnos, y de esa manera nosotros íbamos a estar aprendiendo que la ira se puede gestionar de otra manera, que el enojo se puede gestionar también de otra manera. Pero muchas veces hemos reprimido ese enojo. O quizás en nuestra primera infancia se nos criticó constantemente por algo. Y esa crítica permanente nos hacía también reprimir la molestia a la crítica, porque hemos llegado a pensar cuando éramos niños que si expresábamos nuestros gustos, nuestros deseos o lo que nosotros queríamos, simplemente nuestros padres se enfadaban con nosotros y para evitar el enfado nos callábamos. Pero esa reprensión, ese retener, ha producido una ira en nosotros. Podemos tener incluso rencor hacia nuestros progenitores por la forma en que nos abandonaron, la forma en que nos trataron, todo lo que nos dijeron, todo lo que nos afectó. Y esa ira acumulada se puede manifestar de muchas maneras. La ira acumulada, cuando nosotros la tenemos por lo que nos ha tocado vivir en la primera infancia o en otros momentos puntuales de nuestra vida y hemos reprimido expresar lo que sentimos, expresar lo que deseamos por miedo a no ser aceptados, por miedo a ser rechazados o porque hemos creído que callándonos de esa manera éramos finalmente atendidos. Y toda esa acumulación de ira interior que nosotros tenemos se puede expresar de muchas formas. Se puede expresar haciendo de nosotros personas manipuladoras, chantajistas, dominantes. Pero se puede expresar también llevándonos a ser personas que reprimen las cosas para no quedar mal con otros. O sea, no expresamos lo que pensamos, no expresamos lo que sentimos, no expresamos lo que creemos porque no queremos herir, no queremos ofender. Y puede pasar que tengamos una relación con alguien donde para no tener problemas no decimos lo que nos está ocurriendo, lo que sentimos, lo que necesitamos, pero a la vez vamos acumulando ira, vamos acumulando enojo y en un momento explotamos y reaccionamos de una manera que nos sorprende incluso a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque en realidad hemos estado gestionando mal nuestro enojo, mal nuestra ira. Aquí no se trata de no reconocer que hay ira, no se trata de reprimirla, se trata de manejarla adecuadamente. Cuando en primer lugar nosotros nos damos cuenta que hay como una ansiedad libre flotante en nosotros, o un enfado permanente, o nos enojamos fácilmente por algo, debiéramos examinar en nuestro pasado cómo hemos sido tratados de niños. Si se nos ha llevado a reprimir nuestros deseos, nuestras necesidades, si hemos sido castigados, si hemos sido callados permanentemente. Porque puede ser que lo que tenemos es una ira y un rencor acumulado hacia nuestros progenitores, que no estamos asumiendo, no los queremos asumir. Probablemente nosotros hemos sido maltratados también de pequeños, se nos hizo callar, no se aceptó lo que pensábamos, lo que decíamos, se nos criticó permanentemente. Y ahora para no quedar mal con la persona con la que tenemos una relación o con alguien, nosotros simplemente nos callamos, pero vamos acumulando y en un momento explotamos porque estamos gestionando mal lo que hay en nosotros. Así que lo que tenemos que hacer es reconocer que hay cosas que nos dañan, que nos hieren, que nos enojan profundamente, que nos han hecho o que nos hacen. Y tenemos que expresarlas, tenemos que decirlas, sin estrangular a nadie, sin matar a nadie, sin volvernos locos con nadie. Pero tenemos que decir, esto me enfada, esto me molesta, esto siento que no está bien, siento que no es correcto. Y de esa manera yo me estaré airando, pero sin pecar.
porque estaré expresando lo que hay en mí, lo que me enferma, lo que me daña, lo que me molesta, lo que me hiere. No lo estaré reprimiendo, y en el momento de expresarlo explotaré como un volcán que lanza la lava, y esa lava no tiene retorno. ¿Qué puede hacer Jesús en nuestras vidas en relación con la ira? ¿Reprimirla? No. Jesús no tiene interés en que tú reprimas tu ira. Quiere que la reconozcas, quiere que la asumas, porque Él quiere que tú reconozcas que hay cosas que te dañan, que te hieren, que te molestan, que te han afectado o que te afectan, pero quiere que la expreses con asertividad. Y es ahí donde Jesús te puede dar la capacidad para expresar la ira con asertividad, porque Él puede imprimir la asertividad que hay en su propia naturaleza en la tuya y llevarte a airarte, pero sin pecar, para que, como dice el texto que hemos leído al principio, ese texto de Salmos que hemos leído, la ira no te lleve a hacer algo peor, a agrandar las cosas. Así pues, reconoce la ira, enfréntala. Con la ayuda de Jesús tendrás que domarla como un caballo, pero reconócela. Debes saber que está ahí. Investiga por qué la tienes. Busca para saber qué te ha airado, qué te ha llevado a reprimir el enojo y por qué sientes como sientes y actúas como actúas. Y pídele al Señor que te dé asertividad, las palabras correctas, las formas correctas, para poder expresar lo que te hiere, lo que te duele, lo que te enfada, a fin de no estar acumulando eso, que luego explota y hace salir de ti cosas que en el fondo tú no deseas que salgan. Que Dios te bendiga. Feliz día junto a Jesús.